Todas las generaciones celebrarán tus obras y darán a conocer tus grandes proezas. Hablarán de tu gloria y majestad, y yo proclamaré tus hechos maravillosos. Reconocerán el poder de tus sublimes obras, y yo daré a conocer tu grandeza. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti.
Hoy me rindo a tus pies, sin nada que pretender. Solo quiero estar contigo, mi Señor. A tu altar yo correré, anhelando tu favor. Ven y míranos, Señor, con tu fuego enciéndenos. Es tu gloria, es tu gloria que transforma, que libera. Tu gloria, oh Dios. A tu altar yo correré, anhelando tu favor. Ven y míranos, Señor, con tu fuego enciéndenos. Es tu gloria, es tu gloria que transforma, que libera. Tu gloria, oh Dios. Es tu gloria, es tu gloria que transforma, que libera. Tu gloria, oh Dios, es tu gloria, es tu gloria que transforma, que libera. Tu gloria, oh Dios. Oh, oh, oh. Tu gloria, oh Dios. Tu gloria, oh Dios. Ven, inúndanos, ven, inúndanos, ven, inúndanos de ti, Señor, oh Señor. Ven, inúndanos, ven, inúndanos, ven, 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 ven. Es tu gloria, es tu gloria
Damos gracias a Dios por este tiempo que estamos teniendo y queremos invitarte a que allí donde tú estás puedas aprovechar este momento y poner tu mirada en el Señor y solamente en Él, que no te distraigas con nada más y que juntos podamos adorar a nuestro Señor, que podamos orar, que podamos unir nuestra fe, que podamos orar juntos a nuestro Dios. Sabes, la iglesia, los primeros cristianos, en momentos de mucha dificultad, en momentos de gran tribulación, en momentos de persecución, una de las cosas que ellos comenzaron a hacer a pesar de todo lo que se estaba viviendo a su alrededor es que se unieron aún más y comenzaron a orar. Y en esas reuniones de oración, en esas reuniones de adoración, en esos momentos de comunión con el Señor y entre ellos como hermanos, comenzaron a experimentar la gloria de Dios. Porque comenzó a descender el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Y el poder de Dios se manifestó en sus vidas. Y sabes, hoy tú y yo también podemos recibir esa promesa que es el Espíritu Santo. Y nuestro Padre no nos negará al Espíritu Santo si se lo pedimos. Y así como en ese tiempo, pero aún más glorioso, como iglesia, a pesar de lo que estamos viviendo, hoy podemos ser llenos del Espíritu Santo. Hoy podemos ver manifestada la gloria de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero invitarte que ahí en casa tú le des la bienvenida al Espíritu Santo. Pero dile al Espíritu Santo, ven y quédate conmigo. Ven y manifiesta tu poder en mi vida y en la de mi familia. Y juntos como iglesia, orando en la presencia de Dios, yo puedo asegurarte que el Espíritu de Dios vendrá sobre todos nosotros. Que el Consolador, nuestro mejor amigo, vendrá y nos llenará y se manifestará, y con poder la iglesia podrá continuar avanzando. Una de las cosas que hicieron estos cristianos fue que no dejaron de buscar a Dios. Muy al contrario, en medio de la persecución y en medio de esas circunstancias donde probablemente les costaba reunirse, les costaba poder estar juntos, ellos con fe continuaron buscando de Dios. Así que allí donde tú estás, comienza a orar. Únete con nosotros y oremos juntos. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre amado, te amamos y bendecimos tu santo nombre. Estamos aquí reunidos por ti, dándote toda la gloria y toda la honra, porque tú mereces ser adorado y exaltado. Gracias, Jesús, porque estás a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Gracias por haber enviado al Consolador, por el cumplimiento de esa promesa preciosa de enviar al Espíritu Santo para estar con todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, llena de tu Espíritu a cada uno de los que se han conectado con fe, dispuestos a recibir de ti, no solamente palabra, bendición, sino también el poder y la manifestación de tu gloria. En el nombre de Jesús, que cada hogar sea lleno de la gloria de Dios. Amado Padre, llénanos de tu Espíritu. Te anhelamos, te necesitamos, deseamos que tú nos llenes cada día de nuestra vida. Manifiesta tu poder en medio de nosotros. Sabemos que vendrá el tiempo en que volveremos a poder
reunirnos y adorarte y poder proclamar tus maravillas, Señor. Sin embargo, creemos que a pesar de la distancia, que a pesar del impedimento que tenemos hoy, tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Y tú sigues manifestando tu gloria y tu poder. Y sabemos, Señor, que invocando tu nombre y acercándonos a ti, tú te acercas a nosotros. Y creemos que tu Santo Espíritu está derramándose sobre cada uno de nosotros con poder. Muchas gracias te damos, muchas gracias, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que a través de esta transmisión, que a través de este canal, personas, familias, niños, jóvenes, ancianos puedan recibir de tu Espíritu, que con la misma fe que han creído, que tú les escuchas, que con la misma fe que oran, Señor, así con esa misma fe estén dispuestos a creer que tú, Espíritu Santo, has de llenarlos, has de tocarlos, has de manifestarte a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, que todo aquel que esté enfermo sea sano en el nombre de Jesús. Que todo aquel que necesite ese fruto del Espíritu, ese amor, ese gozo, esa paz, esa bondad, esa mansedumbre, esa templanza, esa fe, en el nombre de Jesús, recibe allí donde estás del Espíritu Santo, recibe de ese poder, recibe esa restauración, recibe ese perdón de pecados, recibe salvación. En el nombre poderoso de Jesús, entrégale tu vida al Señor. Hoy confiesa tus pecados, arrepiéntete, entrégale tu vida y Él está dispuesto a perdonarte, a limpiarte y a hacerte su hijo, una nueva criatura, a nacer de nuevo por el poder de la resurrección, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la sangre de Cristo. Gracias te damos, Señor, por lo que tú estás haciendo en cada hogar, allí en Venezuela, allí en Colombia, en Guatemala, aquí en Panamá, donde quiera que tú te estés conectando. Recibe del Espíritu Santo, sé lleno del Espíritu Santo. Confía, descansa y cree que el Señor está allí. Cree que el Señor está tocando tu corazón, que viene un mejor tiempo para ti, que viene un nuevo tiempo para ti, donde Dios caminará contigo, donde tú caminarás con Dios y donde juntos podrás experimentar lo que es la comunión, la relación íntima con el Señor, una relación de paz, de amor, de perdón, de perseverancia, donde hay luchas pero hay victorias, donde tal vez hay desafíos pero el Señor va contigo. Así que sé bendecido en el nombre de Jesús y recibe de esa esperanza que no avergüenza y continúa creyendo en nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Damos muchas gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso que podemos tener en su presencia. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a mi gran familia internacional, a esta gran familia de Dios, a quien Dios ama, y también un lugar donde tú puedes ser parte, donde tú puedes participar de la gracia, del amor que recibimos de nuestro Señor Jesucristo, donde tú puedes ser bendecido a través de la palabra de Dios y a través del poder del Espíritu Santo. Así que sean todos bienvenidos. Esperamos que estén listos, así como estamos nosotros, para poder ser transformados y cambiados por el poder de la palabra y por el poder de la revelación del Espíritu Santo. Damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo y te enviamos un abrazo a ti que estás allí conectado. Dios te bendiga. Esperamos pronto poder darnos un fuerte abrazo, poder conocernos si no nos conocemos, y que juntos podamos alabar a nuestro Señor. Así que sean todos bienvenidos. Y quiero pedirte que me acompañes a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Y dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y con esta palabra recordamos el consejo, la sabiduría, la instrucción y la dirección que nos da nuestro Señor a través de su palabra. Y aunque aquí leemos que esta instrucción es dada a los ricos, este es un consejo que tú y yo podemos aplicar, seamos ricos o no seamos ricos, tengamos mucho dinero o no tengamos mucho dinero. Pero la palabra de Dios dice que no debemos de ser altivos, que aunque tú tengas mucho dinero, no seas altivo. Y también debemos de recordar que aunque no tengamos dinero o no tengamos como otros tienen, tampoco debemos de ser altivos, porque hay ricos altivos, pero también hay personas que no teniendo o no gustando de una riqueza, también pueden ser altivos. Así que este es un consejo que todos podemos poner en práctica. Número 1, que no seamos altivos. Número 2, que no pongamos la esperanza en las riquezas. Tú y yo no podemos poner nuestra esperanza en las riquezas. Nuestra esperanza debe de estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Con fe, tú y yo debemos de verlo a Él y creer que Él es nuestra esperanza, que de Él proviene todo lo que necesitamos. Número 3, dice que estas riquezas pues son inciertas y que debemos de poner nuestra esperanza en el Dios vivo. Número 3, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Ves cómo este consejo de la palabra de Dios, esta instrucción y esta dirección, podemos aplicarla todos
en nuestra vida, que pongamos nuestra esperanza en nuestro Dios, que está dispuesto a darnos todas las cosas, pero dice en abundancia para que las disfrutemos. Así que Dios no tiene problema con que tú y yo tengamos abundancia. Dios no tiene problema con que tú y yo disfrutemos de esa abundancia. Pero lo que Él sí nos está llamando a meditar, a considerar y a aplicar es que no pongamos nuestra confianza en esa abundancia, que no pongamos nuestra confianza o nuestra esperanza en esas riquezas. Tanto los ricos como aquellos que tal vez no gozan de tantas cosas que tal vez otros podrían tener, sea mucho, sea poco, todos debemos de aplicar este consejo de la palabra de Dios. Y continúa diciendo que hagan bien. Todos debemos hacer bien, no solo los ricos, todos debemos hacer bien. Que sean ricos en buenas obras. Debemos de estar dispuestos a hacer buenas obras. Para esto fuimos predestinados, dice la palabra de Dios, para hacer buenas obras. Dice que seamos dadivosos y que seamos generosos, que estemos dispuestos a dar, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que nos preparemos para lo que viene, echando mano de la vida eterna, comprendiendo que todo lo que vivimos aquí en la tierra es temporal, es pasajero, momentáneo, pero lo que sí permanece para siempre es la palabra de Dios y esa vida eterna que Él nos ha prometido. Así que quiero dar oportunidad a que tú puedas, con generosidad, que tú puedas aplicar este consejo en la palabra de Dios y que estés dispuesto a presentar tus ofrendas, tus diezmos, y vamos a orar por esto que es presentado delante del Señor y desde ya darle gracias a Dios porque sabemos que esa semilla que tú estás sembrando en este ministerio es de bendición para muchas otras personas. La palabra de Dios puede continuar siendo predicada a más personas, podemos llegar a más lugares, podemos hacer aún mayores cosas gracias a tu generosidad y a esa semilla que tú estés dispuesto a sembrar en este ministerio. Así que Dios te bendiga y vamos a orar juntos por esta ofrenda que está siendo presentada delante del Señor. Recuérdate ponerte en contacto con la información que aparece en pantalla para hacer llegar tus ofrendas y desde ya vamos a bendecir este momento tan precioso que podemos tener como iglesia. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por tu palabra, porque a través tuyo somos instruidos, enseñados, formados, y porque nos has dado esa medida de fe para creer en lo que tu palabra nos enseña, en lo que tu Espíritu Santo nos revela. Muchas gracias. Señor, atendemos a este llamado y a este consejo que tú le diste primeramente a los ricos, pero que todos podemos poner en práctica. Queremos poner nuestra esperanza en ti, nuestro Dios vivo, creyendo y comprendiendo que tú nos das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero te pedimos, Señor, que no nos olvidemos ni de ti ni de tu obra, que estemos dispuestos a continuar siendo generosos, sembrando esas semillas que sabemos que darán mucho fruto,
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que podamos con generosidad poder dar para tu obra y que también con esa misma fe estemos dispuestos a recibir esa abundancia que tú deseas darnos y que también aprendamos a disfrutarla. Gracias te damos, presentamos los diezmos y las ofrendas que tu pueblo trae, mi Señor. Y te pedimos, Señor, que sea de olor fragante para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición poder contar con su compañía, con su presencia. Este día precioso que Dios ha hecho para que podamos ser bendecidos por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Y definitivamente Él tiene algo especial preparado para ti. Hemos estado conversando acerca de temas, acerca del reino de Dios. Y entre ellos, pues si tú recuerdas, hablamos acerca del reino, de la voluntad de Dios, de la plenitud. Y hoy vamos a ver otro punto u otro tema que es sumamente importante también en el reino de Dios. Y este tiene que ver con el agua. En lo natural, todos los reinos, los países o las civilizaciones que más se han desarrollado, te lo digo de manera histórica, son aquellas que han tenido una fuente constante, que se han asentado cerca donde hay suficiente agua para que se pueda crecer o se pueda desarrollar, aquellos que han tenido una provisión de agua tan buena que ha podido alcanzar para muchas personas. Esto te lo digo en lo natural. Entonces este suministro de agua es sumamente vital. Es muy importante que todos aquellos lugares, pueblos, aldeas, ciudades estén asentados cerca de donde hay agua, porque sabemos que el agua es necesaria para todo ser viviente. Y en lo espiritual y en el reino de Dios también es importante. Yo quiero que tú me puedas acompañar al libro de Apocalipsis capítulo 22 en el verso 1. Dice el verso 1. Después me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí en el libro de Apocalipsis, Juan nos da una pista, digámoslo así, no una pista, sino nos cuenta cómo en el reino de Dios, aquí está hablando en el reino de Dios en la tierra. En aquel tiempo, cuando el reino de Dios venga a nosotros por completo, te recuerdas, el Señor Jesús va a venir por nosotros, luego Él va a gobernar por 1000 años y después Dios va a estar aquí con nosotros gobernando para el resto de la eternidad, pero junto con Él hay una ciudad que Él trae. Es una ciudad que está describiendo el apóstol Juan en estos versículos y en estos capítulos también, y Él habla de cómo en medio de todo lo que Él estaba describiendo acerca de aquella ciudad, la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, esa ciudad tiene un río, y es un río que proviene del trono de Dios y del Cordero. Esto es algo precioso. Y este río está allí para todas las personas que quieran beber de él. Esto es lo que nos está diciendo
en este capítulo el apóstol Juan. Pero yo quiero que me puedas acompañar también a Ezequiel en el capítulo 47. Ezequiel, el profeta, él también tuvo una visión de aquella ciudad. Dios le permitió muchos años antes que Juan también poder comprender por medio de lo que le fue enseñado en ese momento. Y lo que vamos a leer es parte de lo que él había visto. Él describe la ciudad, él describe con todo y medidas cómo le fue mostrado por medio, Dios le envía a un varón para que le pueda mostrar aquella ciudad en su estructura, en su arquitectura, y él lo describe con mucho detalle. Pero en esta parte, él empieza a relatar algo acerca de esto que estamos viendo. Así que acompáñenme por favor a Ezequiel 47, en el verso 1 vamos a empezar a leer. Ezequiel 47:1 dice: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral, y de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles, uno y otro lado. Y me dijo: Estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán del Arabá, y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y vamos a detenernos aquí un momento para poder comentar un poco de lo que está sucediendo de aquella visión que estaba teniendo Ezequiel. Él, como te dije, él estaba viendo la ciudad por completo, le estaba siendo mostrada, estaban midiendo la ciudad, los elementos, todo lo que había en aquella ciudad. Ese varón que Dios le envía, ese enviado de Dios, tenía estas formas por medio de una vara, las distintas medidas que ellos poseían para poder medir las cosas, y se lo muestra a Ezequiel. Y entonces vemos que de repente lo saca de la ciudad y empieza a ver que había agua que salía de la ciudad. Esta agua eran unas aguas, y vemos cómo él dice que al principio midió 1000 codos. 1000 codos es algo cerca de 500 metros, 530 metros por allí. Eso es lo que equivalen esos 1000 codos. Entonces ellos empezaron a caminar los primeros 500 metros y vio que las aguas iban, y él lo llevaba dentro de las aguas y le llegaban, dice la escritura, a los tobillos. Luego avanzaron otro poco más y el agua les llegó hasta las rodillas. Y luego avanzaron otros 500 metros, de 500 en 500, y el agua le llegó hasta los lomos. Y por último dice que midió otros 500 metros y ya aquellas aguas se habían vuelto un río, que ya nadie podía pasar, esto es caminando, sino que tenía que pasarse a nado. Es decir, que ya las aguas eran tan profundas que una persona no podía caminar en ellas, solamente se podía nadar. Por supuesto, ya era un río caudaloso que no era fácil el poder cruzarlo, sino a nado. Y esto tiene pues mucho significado en lo espiritual, pero quiero que tú comprendas primeramente cómo aquel río
empieza con unas aguas. Estas aguas empiezan, pues no dice, pero yo me imagino un riachuelo, un pequeño río que va circulando por ahí, que empezó a crecer de los tobillos a las rodillas y ya eso es bastante agua. Y luego, por supuesto, empezó a crecer otro poco más y le llegaba hasta los lomos, es decir, la cintura, un poco alrededor de la cintura. Y él continuó por otros 500 metros, de 500 en 500, conforme aquel varón iba midiendo. Y al llegar a los 500, ya aquello se había vuelto un río. Y así estas aguas son sumamente importantes. Y vemos cómo en el reino de Dios todo va en aumento. En el reino de Dios no se empieza del 100, se empieza de poco, hacia lo mucho siempre. Cada cosa que tú recibas, veas, busques de parte de Dios, tiene esta característica. Dios empieza desde lo pequeño hasta lo grande. Dios empieza desde lo mínimo hasta lo máximo. Todo el tiempo Dios lo hace de esta manera. Cuando Dios muestra algo, Dios lo muestra en su máxima expresión. Pero para llevarlo del punto donde nosotros estamos al máximo punto, esto tiene que ver con un aumento gradual. Un aumento que va de menos a más. Un aumento que lleva de aquellas aguas hasta un río. Esto, si tú lo ves, en medidas de 500, en ciclos de 500, 500, 500, 500. Es decir, tú puedes medir bien lo que Dios va haciendo, porque Dios es sumamente exacto. Y aquí tienes una evidencia más. Cada 500 metros, un poquito más, un poquito menos, cada 500 metros, esto empezaba a suceder. Dios marca sus tiempos completamente. Él los va marcando conforme Él los va determinando. Y así, cuando llega el tiempo de algo, empieza aquello a suceder, empieza aquello otro, aquel aumento. Por lo tanto, tú no puedes parar de avanzar. Otro principio que es súper importante que tú comprendas es que el reino de Dios siempre avanza. Vemos que el río no creció en los pies de Ezequiel, sino que Ezequiel tuvo que caminar junto con aquel que Dios había enviado para mostrarle para mostrarle la ciudad y medir la ciudad. Tuvieron que caminar, tuvieron que avanzar. El reino de Dios para ti y para mí siempre tiene que ver con avanzar. No tiene que ver con un estado plano, un estado de no actividad, un estado en que no se hace nada, un estado como pasivo, digámoslo así, pasivo de que no se acciona en alguna cosa. Si tú anhelas encontrar más de Dios o seguir recibiendo de parte de Dios mayores bendiciones, mayor conocimiento de su presencia, de su palabra, tú tienes que avanzar, tú tienes que tomar acciones. Si tú te quedas en el mismo lugar, probablemente el agua es cómoda y rica cuando llega a los pies, ¿verdad? Y a veces hay lugares preciosos donde uno quisiera meter los pies. Pero cuando tú miras todas estas cosas preciosas, dan ganas de meterse un poquito más. Y ganas de meterse otro poquito más, hasta que uno puede nadar en un río o en un lugar, una laguna, un lugar donde sea agradable hacerlo. Y en este caso vemos que para la vida de todo creyente, nosotros debemos ir avanzando. Tú puedes ver que hay uno aquí, otro aquí, como que empieza a avanzar. Él tuvo que caminar 500 metros. No es mucho, pero no es poco. No es mucho en el sentido de que no tuvo que caminar muchísimos kilómetros, pero no es poco, porque el perezoso hasta 100 metros le cansan. Entonces, en lo espiritual vemos que conforme Dios manda una provisión para que nosotros podamos avanzar, recibir mayores bendiciones, recibir mayor conocimiento de Dios, mayor conocimiento de su Escritura. Todo esto tiene que ver con acciones. Una mejor relación con Dios tiene que ver con acciones, tiene que ver con que tú vayas avanzando juntamente con aquel que Dios envió. Y en ese momento tú puedes ir avanzando y te vas a percatar. Él no se percató a los 100 metros.
él no se percató a los 200, ni a los 300, ni a los 400. Es decir, que por algún tiempo, por algún periodo, él tuvo que caminar sin ver nada. Él miraba las mismas aguas que le llegaban al mismo lugar, a los tobillos. Eso era lo único que miraba Ezequiel en aquel momento. Y él pudo haberse preguntado, bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí? Qué bonitas las aguas, ¿y ahora qué? Y entonces aquel varón iba midiendo 1, 2, 3, y él esperando todo lo que estaba pasando. Y bueno, qué bonito. Y supongo yo que los momentos más emocionantes fueron los primeros, cuando él vio que todo esto estaba sucediendo y empezaron a avanzar. Pero conforme pasó el tiempo, conforme él tuvo que esforzarse, conforme fue avanzando, pero no vio el cambio, ni siquiera sabía que iba a haber un cambio, entonces él pudo haber dicho, bueno, ¿sabes qué, varón? Yo me voy a quedar aquí un rato. Termina tú de medir y me avisas cómo termino. Yo tengo otras cosas que hacer. Miran, tengo más que hacer. Estoy ocupado con el trabajo, estoy ocupado con lo que quiero hacer, con las vacaciones que quiero, con el dinero que necesito ganar o el que me quiero gastar. Tengo tantas cosas por hacer que no tengo tiempo para lo que tú estás haciendo. Eso pudo haber dicho Ezequiel. Y si aquel varón hubiera sido contemporáneo con nosotros y hubiera venido alguna persona en estos días, probablemente eso es lo que hubiera pasado. Pierde el interés rápido, no le interesa, ya 100 metros ya es mucho, y peor si había calor o si estaba lloviendo, no dice la escritura. Entonces no podemos nosotros determinar cuánto una persona contemporánea como nosotros pudo haber seguido a aquel varón. No lo sabemos, pero yo creo que no hubiera visto todo lo que Ezequiel vio. Pero Ezequiel tuvo esta virtud, y es que él acompañó o siguió la dirección que Dios le había enviado. Y él se mantuvo caminando por 500 metros. Y está bien, estoy de acuerdo, no es mucha distancia, pero yo quiero que tú comprendas que caminar 5 calles sin saber qué vas a hacer o hacia dónde vas, probablemente no es muy atractivo. Y probablemente uno dirá, no, esto es una pérdida de tiempo y me voy a cansar y tengo más cosas que hacer. Y uno podría regresarse o apartarse o irse para cualquier otro lugar. Y en lo espiritual vemos que funciona igual. Dios trae primero el poder recibir cosas que Dios ha enviado. En el caso de Ezequiel, un hombre que le iba a enseñar cosas, un varón que le iba a enseñar las medidas y la estructura de aquella ciudad. Y ahora le está enseñando unas aguas que salían de la ciudad. Y al hacerlo, él empieza a seguirlo. Y en esa acción, él empieza a ver cambios. Después de cierto tiempo, él mira que el agua creció. Y cuando se percata, el agua la tenía a las rodillas. Y al tenerla a las rodillas, esto debió haber llamado su atención un poco más. Pero tuvo que volver a pasar aquel mismo proceso. La sorpresa del inicio, pero luego pudo haber perdido el interés al tener que caminar otros 500 metros más. La escritura no dice que él iba por la orilla y se metió. Y al meterse, sí, llega hasta las rodillas. Ellos iban caminando en las aguas. Mira qué importante. Ellos iban caminando en las aguas. Caminar con el agua hasta los tobillos, no es difícil. Pero con el agua a las rodillas ya cuesta un poco más. Si nunca te ha pasado, yo te invito a que vayas a la playa más cercana en la próxima oportunidad y permitas más o menos caminar con el agua que te llegue a las rodillas unos 500 metros y vas a ver si no es más difícil que fácil. Y le tocó hacerlo. Ya aquí requirió un poco más de esfuerzo. La tarea se puso un poco más compleja. Pero de todas formas, él la caminó. ¿Cuánto la caminó? Lo suficiente hasta llegar a los siguientes 500 metros. Y en aquellos 500 metros, o los 1000 codos que dice la escritura, él no se dio cuenta hasta que al llegar a aquel lugar que ya había caminado dentro de las aguas 500 metros, el agua le llegaba hasta la cintura, hasta los lomos. Aquí ya hay otra sorpresa. El agua estaba creciendo y creciendo bastante. Y él se percata o mira que el varón de Dios
no estaba deteniéndose, sino él seguía midiendo y midiendo. Dice que midió otros 1000 codos u otros 500 metros más. Y al avanzar aquellos otros 500 metros con el agua a la cintura, ya esto es una actividad compleja. Caminar 500 metros en el agua, con el agua a la cintura, la resistencia que hace el agua, esto ya pudo haber traído algo de cansancio. Algo quizá de desesperación o deseo de ya no continuar, pudo haber sido. No lo sabemos hasta este momento porque la Escritura no lo dice. Por el contrario, pareciera que Ezequiel tuvo buen ánimo. Él estaba interesado, estaba emocionado haciendo esto, aunque ya él le estaba costando hacerlo. Pero dice que caminaron otras 1000 varas más, varas de medir. Y cuando llegaron a esa media, unos 500 metros, dice que el agua se había vuelto un río y que ya era imposible de pasarlo como cualquier persona lo haría caminando, como cualquier hombre lo haría caminando. Ya no era posible hacerlo porque se había vuelto un río profundo y caudaloso que solo se podía pasar a nado. Solo se podía nadar en él. Ya no se podía hacerlo como cualquier hombre lo haría caminando, sino que tenía que utilizar otra fórmula, otro sistema, otra acción que era el nado. Este momento es ya para Ezequiel un momento máximo. Él estaba en las profundidades de aquel río que salía de la ciudad de Dios. Y ahora nos retraemos nosotros de este relato, pero vale la pena que nosotros lo veamos. Y yo quiero que tú puedas trasladarte a aquel lugar. Bueno, no a aquel lugar o a uno que podamos imaginar. Y la vida del creyente es igual a lo que le estaba pasando a Ezequiel. La vida del creyente es la misma historia. Cuando el agua aparece, ese es la intervención de Dios. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Es cuando aparecen esas buenas nuevas, cuando se percata de que sale de la ciudad de Dios, proviene de Dios unas aguas que van hacia afuera, porque ellas no son exclusivas, o mejor dicho, son del reino de Dios, pero estas aguas fueron enviadas para los hombres. Entonces ellas salen de la ciudad hacia afuera, vale la redundancia, y Ezequiel las mira, y el hombre, que en este caso también es figura de nuestro Señor Jesús y del Espíritu Santo, él le muestra las aguas y lo invita a que se meta. Y en el agua dice que le llegaba hasta los tobillos. Y aquí ese es el lugar donde muchos creyentes, o todos los creyentes, pasamos por primera vez. El inicio, el quedar, el recibir esas primeras aguas, esto es muy, muy precioso, es muy hermoso porque se descubre aquello que Dios ha planeado para nosotros. Y en ese descubrir, pues bueno, vemos que pasa un tiempo y vemos que hay acciones por tomar. No podemos decir que las aguas se incrementan delante de nosotros, sino que nosotros debemos ir avanzando en las aguas. Si yo no avanzo en las aguas, yo no voy a lograr ver los siguientes 500 metros. Yo tengo que avanzar, los 500 metros son simbólicos, ¿verdad? No es una medida en tiempo ni es una medida en distancia o en días. Para nosotros no lo es, porque esto Dios lo define conforme Él quiere y conforme la vida de cada uno. Pero nosotros, estando en el río, puede pasar un tiempo en el cual las cosas se emociona uno al principio y después empieza a avanzar y después pareciera que, bueno, es otra vez lo mismo y a mí me gusta y yo sigo aquí metido, pero no logro, no pasa nada más. Yo ya sé que hay otro nivel, a diferencia de Ezequiel. Yo ya sé que hay más allá adelante, pero a diferencia de Ezequiel, a nosotros nos toca también seguir, o mejor dicho, al igual que Ezequiel, nos toca seguir avanzando. Y tú como cristiano puedes estar algo así. Tú puedes estar con el agua hasta los tobillos y ahí está bien, es una sensación bonita, no es muy molesto, ¿verdad? Es refrescante, nos permite tener la sensación del río, de las aguas, mejor dicho, pero sin tener toda
su plenitud. Para ello hay que seguir avanzando. Vemos que la vida del cristiano es, como dice la Escritura, va en aumento, en aumento. Es como la aurora, dice, que va en aumento, en aumento, en aumento. Por eso ves que el agua crecía conforme se iba avanzando. Y conforme iba avanzando, el agua crecía. Y esto es similar para tu vida. Tú debes seguir avanzando. Tú no puedes quedarte con el agua ya en los tobillos, porque hay mucho más para ti. Pero debo decirte que no se pasa de los tobillos hasta el río, se pasa gradualmente. Y tú tienes que seguir avanzando y avanzando y avanzando hasta llegar con el agua hasta las rodillas. Y esta es otra etapa en la vida del creyente. La primera, la de los tobillos, es la invitación que Jesús nos hace para que vengamos a Él. Estas aguas son preciosas, lindas, hermosas, muy cómodas, refrescantes definitivamente. Recién salidas de su fuente, empiezan a circular. Estas están en un estado inicial precioso. Y así una persona podría gustarle esto para siempre. Una persona se puede sentir cómoda yendo el domingo a la iglesia, viendo el servicio el domingo, hace una oración por allá, lee un poquito la escritura por aquí, manda un versículo bíblico por aquí, ahora tenemos la facilidad, ¿verdad? Que nosotros agarramos un versículo, le ponemos un fondo y ya sacamos ahí una imagen con un versículo. Lo manda por aquí, lo manda por allá, pero realmente aquello solo viene a aliviar el calor, solo viene a ayudarle a pasar el tiempo en el mismo lugar donde está. Hay agua, sí, es bueno que esté ahí, sí, pero no es lo mejor para poder hacer, porque aún hay mucho más. Y entonces la primera etapa es la invitación. Dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Este es el momento del llamado. Muchos entran, van, asisten, quieren, ven aquello precioso, pero cuando les toca empezar a caminar, a avanzar, allí la cosa ya no es tan sencilla. Y no porque sea difícil, sino porque no existe un deseo real de alcanzar lo siguiente. Y nos lleva a la siguiente etapa, a las rodillas. Entonces, cuando el agua empieza a crecer, la oposición para caminar también empieza a crecer. Y no una oposición que detenga, sino el simple movimiento dentro del agua va a generar que haya un esfuerzo. Y este esfuerzo tiene que ser mayor. Y aquí, cuando llega a las rodillas, es un lugar importante, es un tiempo de determinación, porque ya la comodidad de los tobillos no es la misma que la de las rodillas. Ya empieza a necesitarse un esfuerzo. Y conforme se va avanzando, entonces allí se genera una determinación. En la segunda fase, la de las rodillas, ya solo aquellos que tienen la determinación empiezan a avanzar. Aquellos que realmente quieren, aquellos que de verdad quieren hacerlo, allí van a seguir avanzando. Y lo tienen que hacer por 1000 codos, perdón, 1000 varas, había dicho anteriormente, disculpa, son 1000 codos, que son, como te dije, casi 500 metros, o cerca de 500 metros. Y al llegar a los siguientes 500 metros, el agua llega hasta la cintura, hasta los lomos, dice la Escritura. ¿Por qué dice los lomos? Porque los lomos se refiere al área reproductiva, donde que simboliza la fructividad o cómo se produce frutos en una persona. La tercera etapa simboliza el tiempo de dar frutos. Vemos lo primero, la invitación, el ingreso, en los primeros pasos, los tobillos, la determinación con el agua hasta las rodillas y con el agua hasta los lomos es el momento en que la persona empieza a dar o se empieza a esperar que esas aguas den fruto. Y frutos, y frutos, y frutos, y frutos. Y en esa etapa, por supuesto que ya se ven aquellas evidencias de la bendición, evidencias innegables de la bendición, evidencias innegables de que se ha caminado y que ahora ya se tienen frutos, frutos evidentes, valga la redundancia de lo que hemos venido hablando, pero hay que seguir caminando. Ya este es un estado muy lindo, pero falta lo que está por delante.
Y mientras se sigue avanzando, también dentro del río también se avanza en el tiempo, se avanza en distancia hasta que se llega a la plenitud, al máximo que se puede llegar. Y recuerdas en el verso 6 que le dice el varón a Ezequiel y le dice, ¿has visto, hijo de hombre? Y entonces aquí esta es una pregunta interesante, porque cuando él le dice, ¿has visto, hijo del hombre?, quiere decir que si él se había percatado, si él había tenido el entendimiento, si había tenido la revelación. Y es que debo decirte que las cosas de Dios, las profundidades de Dios, son como ese río. No están sus cosas, sus misterios, sus secretos, sus profundidades, no están allá en lo bajito de las aguas, de los tobillos, ni en el agua hasta las rodillas, ni en el agua hasta los lomos, sino está donde está aquel río. Allí en ese río donde el hombre ya no puede hacerlo con naturalidad, sino tiene que nadar para poder entrar en él. Allí es donde se encuentran esas profundidades de Dios. Esto quiere decir que en ese momento realmente le está diciendo a aquel varón lo que él empieza a describir que son estas aguas. Acompáñame el verso 7. Y volviendo yo, vi en la ribera del río, había muchos árboles a uno y otro lado, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Verso número 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare a este río. Este río que empezaron con unas aguas se vuelve un gran río, luego se divide en dos, otro día te hablo de eso, pero se divide en dos y todo aquello que entrare en ellas, dice la Escritura, toda alma viviente que nadare, aquella que nada, no la de los piecitos, ni las rodillas, ni la cintura, aquellos que nadan por donde quiera que entraren en estos dos ríos, vivirá. Recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare a este río. Este es precioso y hermoso, pero quiero que me acompañes a Isaías 55:1. Nos va a dar otro secreto. Dice el 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. En Isaías 55:1 vemos la invitación que se nos hace para venir a las aguas. Ya vimos de qué se trata estas aguas que empiezan y van creciendo, van de aumento en aumento, hasta alcanzar su máxima expresión, hasta alcanzar su apogeo, hasta alcanzar su plenitud. Y hay una invitación para todos nosotros. Estas aguas sanan y dan vida. Pero hay una invitación para cada persona. Y dice, aquellos sedientos, a todos los sedientos, dice, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad y sin dinero, sin precio, vino y leche. Pero ¿cómo es posible que al ir a aquellas aguas obtengamos todos estos otros beneficios? Quiere decir que este río no es un río normal. Este no es un río común y corriente, como los que nosotros vemos o los que nosotros hemos conocido, sino este es un río que trae bendición. Aquí puedes comprar sin dinero, comer sin dinero, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Grandes bendiciones, cosas preciosas y hermosas. Eso está hablando Isaías 55:1. Venid y comprad. ¿Pero a quiénes? A los sedientos. No es al que quiere la leche, no dice a los hambrientos, ¿verdad? Dice a los sedientos. ¿De qué? De las aguas. ¿Cómo es esto posible, pastor? Pero es que me está hablando de aguas y me está hablando de leche. Sí, porque estamos empezando de un tema que produce, que en lo espiritual, la sed por aquellas aguas, que genera bendiciones, que también la bendición es inmaterial.
Pero al tener la bendición o al trasladarla a nuestro ambiente en el cual vivimos, se traslada y se forma o se convierte o ella se manifiesta en forma de cosas. De lo espiritual a lo material. Viene de acá y se transforma, o mejor dicho, se traduce o se manifiesta en forma de estas bendiciones. La bendición viene y produce un efecto que nos produce también a la vez a nosotros un beneficio. Ese beneficio, esas bendiciones son las que Dios está invitando para que vayamos a los sedientos. Pero mira lo que dice en Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aquí una vez más, Dios nos hace una invitación para que nosotros, si tenemos sed, vayamos y le busquemos. Pero ¿cómo? ¿Cómo la vamos a obtener? No tenemos con qué comprar. Esta agua es gratuita, por ella no se paga, por ella no hay un precio. Hay cosas por hacer, lo vimos allá en el caso de Ezequiel. Él tuvo que hacer cosas. Él no alcanzó la plenitud de las aguas de un día para otro, sino que, mejor dicho, voy a repetir esa parte, él no alcanzó la plenitud de un momento a otro. Él tuvo que hacer algo, tuvo que tomar acciones y conforme él fue obedeciendo, él fue siguiendo la instrucción que Dios le mandó por medio del varón, él fue entendiendo y en las profundidades se le abren las puertas de la revelación, se le revelan las cosas, él empieza a entender, el varón le dice, ¿has visto? Porque entonces él ya quiere decir, entendiste, comprendiste, y él empieza a comprender que aquellas aguas no eran aguas normales, que eran aguas que daban vida y que traían sanidad a todo aquel que nadara en él. Y luego vemos cómo en Isaías tenemos la invitación a venir a estas aguas. Y vemos que en el libro Apocalipsis también Dios nos dice que Él va a dar gratuitamente de las aguas de la vida, de la fuente de las aguas de la vida. Esto es impresionantemente hermoso porque el deseo de Dios es que que tú puedas venir a las aguas. Mira lo que dice el libro del Evangelio de Juan en el capítulo 7. Allí vamos a ver por qué es tan importante estas aguas, de qué se trata. Está muy bonito, pero esto nos va a terminar de dar claridad. Así que en el capítulo 7, versos 38 y 39, Dios, espero, te hable a ti también. El verso 8 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Ahora vemos de qué se trata. Estas aguas simbolizan al Espíritu de Dios, simbolizan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este río que tú miras simboliza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo y la promesa del Padre de darnos al Espíritu Santo. Cuando Él nos da, nosotros tomamos de esa agua, como dice también allá en el capítulo 4 de Juan, y esta agua salta de nuestro interior. Son ríos de agua viva en nuestro interior también. Vamos a las aguas donde está el Espíritu de Dios y allí nos son reveladas las cosas. El Espíritu de Dios mismo nos llena de su propia agua y nosotros somos portadores de esa agua también. Pero Él, como aquel río, Él nos muestra las profundidades de Dios, las cosas de Dios. Por eso es tan necesario que el creyente no se quede allá al principio donde están
el agua hasta los tobillos o hasta las rodillas o luego hasta la cintura, sino que busque llegar a las profundidades del Espíritu de Dios. Aquí debo decirte que hay plena bendición, hay muchas cosas, ahí está su presencia, su poder, allí están sus bendiciones, allí están los misterios que Él puede revelar, sus cosas que Él quiere dejarte saber, pero se tiene que querer, se tiene que tener sed. No se puede hacer como se hace ahora, que van a un lugar buscando un tesoro y ver que sacar solamente el tesoro. No se puede hacer así. La gente a veces se confunde y quiere las bendiciones, los beneficios, la presencia, el poder, pero sin querer aquel que es la persona, sin querer al Espíritu de Dios. Lo quieren usar, pero no lo quieren para su vida. Por eso Él no lo entrega tan fácilmente, por eso Él hace que el camino vaya avanzando. Y no me refiero a su llenura, estamos hablando de su máxima expresión. Allá el que metió los pies, ya los metió en el Espíritu. Recibe paz, recibe ya bendiciones, recibe cosas de parte de Dios, solo por el hecho de estar el agua hasta sus tobillos. Y por supuesto que el que se define para seguir avanzando, ese le llega hasta las rodillas, y el que continúa perseverando, ese empieza a dar fruto y le llega hasta la cintura. Pero aquel que sigue avanzando va a encontrar aquellas aguas grandes, aquel río que se convirtió. Lo que en un momento eran unas pequeñas aguas, luego se convierte en un río. Yo no te puedo decir en qué momento estás tú. Si tú estás allá con el agua hasta los tobillos, las rodillas, la cintura, o si estuvieras nadando en las profundidades del Espíritu. No te lo sé decir, pero sí te sé decir que donde estés puedes seguir avanzando. Tú quieres comprender las cosas de Dios, tú quieres vivir la plenitud de Dios, tú quieres vivir la plenitud de su Espíritu, tienes que seguir avanzando y avanzando por la persona del Espíritu Santo, no por las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios no son su espíritu. Es decir, algunos lo buscan para prosperar, otros lo buscan para generar dinero, otros lo buscan porque quieren una pareja, otros lo buscan porque tienen problemas, otros lo buscan porque les gusta lo que Dios da a través de su espíritu. Les gusta el poder, les gustan los dones, les gustan cosas que tienen. Y esto en sí no es malo, pero tú no puedes amar más o buscar más las cosas que Dios te provee que aquel que las provee. No llegarás muy lejos, porque el llegar a las profundidades requiere que ames a Dios, que tengas sed, aunque Él no te diera nada. Él te va a dar todo, pero aunque Él no te diera nada, tu corazón te permitirá seguir avanzando. Todo esto que dije es para decirte lo siguiente: tú debes amar a Dios, y esto solo lo haces avanzando. Hay momentos difíciles, hay momentos en que las cosas se empiezan a complicar o que podría ser difícil el avanzar y pareciera que no se avanza o que es complejo y pareciera que el tiempo pasa y que las cosas no suceden, pero más adelante hay milagros. Más adelante llega un tiempo en el cual se cambia el tiempo y las aguas suben. Más adelante encontrarás otro tiempo donde suben de nuevo las aguas. Todo esto es para que Dios lo hace de esta manera, para que aquellos que genuinamente le aman y le quieren a Él, ellos reciben la plenitud. Ellos reciben el poder nadar en sus profundidades. No el que quiere las cosas, ese se queda al principio, porque se cansa, porque el resultado no es el que quiere. El resultado es un carro, el resultado es un viaje, el resultado es un ascenso, el resultado son cosas materiales, cosas que le brindan un beneficio. No, las aguas. Tiene una necesidad, pero no tiene realmente el deseo de las aguas. Quiere satisfacer, quiere obtener, pero no tiene el deseo por las aguas. Ese no llega a las profundidades porque se quedará en el camino. Pero si tú estás determinado, si tú quieres encontrar la plenitud de tu relación con Dios, debes seguir avanzando, debes seguir caminando. No importa lo difícil que sea, no importa lo cansado que pudieras estar o que ya pasó mucho tiempo, no sabes en cuántos pasos más, en qué momento más, si son días, si son semanas, si son meses,
lo que te falta para encontrar el siguiente nivel, encontrar la siguiente subida del agua. Y llegará el momento en el cual las profundidades van a abrirte por completo las cosas de Dios. Allí encontrarás la plenitud del Espíritu. Por eso hasta Jesús mismo dijo, el que cree en mí. Esto no es un tema de probar, esto es un tema de fe. El que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir aquellos que creyesen en Él. El Espíritu se recibe por creer en nuestro Señor Jesucristo. Se pide, pero porque se cree en nuestro Señor Jesús. Así que tú debes pasar primero por el filtro, por la puerta, por el único camino que es nuestro Señor Jesús para poder recibir aquella plenitud del Espíritu Santo. Y voy a cerrar con esto cuando Isaías nos dice, venid a las aguas. No puedes vivir tu vida sin el Señor. Tú no puedes llamarte creyente o cristiano sin Jesucristo. No se puede hacer. Debes venir a las aguas. Debes venir a tomar de las aguas por medio del Espíritu Santo. Jesús envió a su Espíritu para que Él nos sustentara mientras Él regresa por nosotros. Así que el Espíritu de Dios es tu clave para poder seguir avanzando en el conocimiento de Dios. No por las cosas de Dios, en el conocer a Dios. Así, mi amado, yo te quiero invitar a que tú puedas cerrar tus ojos y pedirle al Espíritu Santo que Él te llene de esas aguas, que Él te dé de beber y que tú puedas correr hacia ese río que está esperando por ti. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias, Señor, por la bendición que tú nos das por medio de ella, por tu revelación, por cada cosa preciosa que tú nos das, que nos envías, que nos permites recibir, Señor. Gracias porque tu deseo es poder entregarte. Señor, tú lo llenas todo en todo. Y es por medio de tu Espíritu que en este tiempo tú nos das esa llenura de tu Espíritu y sacias nuestra sed. Todos, Señor, sabemos que tenemos necesidades, pero la mayor necesidad es la necesidad por ti. No por las cosas, o por resolver problemas, o por recibir bendiciones o beneficios, sino nuestra necesidad de ti. Porque nuestra vida no sería nada, Señor, sin ti, aunque lo tuviéramos todo. Nuestra vida sin tu conocimiento, sin tu plenitud, sin conocerte a ti, no sería nada aunque tuviéramos todas las cosas en abundancia, aunque los deseos más profundos de nuestro corazón fueran satisfechos. Sin ti, sin las aguas de tu Espíritu, no tendríamos nada, Señor. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que tú puedas traer de tu Espíritu y darle de beber a todo el que está sediento, pero aquel que está sediento de ti, Señor, aquel que está buscando genuinamente de ti, no el que busca tus cosas, no el que busca tus bendiciones, tus beneficios nada más, sino aquel que realmente tiene un corazón para ti. Tiene un deseo genuino de encontrarte, un deseo genuino de conocerte, un deseo genuino por estar contigo. A aquel, Señor, sacia su sed, sacia por completo con tus aguas su sed de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús. Ven a cada lugar donde están aquellos que nos ven, Señor, y dales de beber de manera abundante. Permítelos recibir de tu Espíritu sin medida, dice la Escritura. Tú no das tu Espíritu por medida y yo estoy seguro que aquel que tiene sed, tú le vas a saciar su sed. Y conforme su sed sea, así le has de dar también. Si su sed es pequeña, le darás así. Si su sed es grande, saciarás por completo esa sed que tenga por ti. Dales hoy, Señor, danos hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te pido, derrámate sobre tu iglesia, derrámate sobre cada uno, Señor, que en este momento está pidiendo de ti.
Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Ve y anímate a seguir adelante. No te detengas porque hay mayores profundidades. Tú puedes seguir avanzando, tú puedes seguir encontrando esos nuevos tiempos que Dios tiene para ti, hasta que alcances una plenitud donde toda bendición será conocida, donde conocerás sus profundidades, donde recibirás la revelación de sus cosas y Él dirigirá cómo puedes seguir avanzando. Ya no caminando como una persona lo haría normalmente, sino nadando en el fluir de su Espíritu, fluyendo juntamente con el Espíritu al lugar a donde aquel río te lleve. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Si tú tienes sed del Señor, levanta tus manos bien en alto y dile: Señor, yo tengo sed de ti. Yo quiero que tú me des de tus aguas. Yo quiero de tu Espíritu. Lo quiero para que me dé vida, para que me sane, para que me pueda levantar. Dile con todo tu corazón: yo quiero de ti, Señor. Yo anhelo de tu presencia, anhelo de tu Espíritu. Dame de beber. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús. Donde tú estás, Señor, ahí hay libertad. Todo aquel que nadase en tus aguas será sano. Traes sanidad, traes libertad, traes prosperidad, porque aquellos árboles prosperaban a tus orillas. Traes abundancia, porque eran muchos, Señor. Donde sea que tú estés, Señor, allí habrá la manifestación de tu Espíritu, habrá manifestación de tu poder, habrá manifestación de tu reino, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, hazlo de esta manera. Gracias, Señor. Gracias. Ve y lleva esta palabra, Señor, hasta lo más profundo del corazón de cada uno y saca de su interior ese deseo por estar contigo, por nadar en tu río, por amarte a ti, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Ve y nada en el Espíritu de Dios. Ve a las aguas, toma de ellas gratuitamente. No tiene ningún costo. Ese precio lo pagó el Señor Jesús para que tú y yo pudiéramos entrar a estas aguas. Así que ve y disfruta la plenitud de su Espíritu. Avanza, determínate, no te quedes atrás. Pero eso sí, ve por la razón indicada, que es el amor a nuestro Señor Jesús. Así que Dios te bendiga, te continúe bendiciendo y que la plenitud o la llenura de su Espíritu sea contigo todos los días. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, aquí mismo, donde el Señor continuará haciendo algo precioso en ti. Hasta pronto. Hoy me rindo a tus pies, sin nada que pretender. Solo quiero estar contigo, mi Señor. A tu altar yo correré, anhelando tu favor. Ven y míranos, Señor, con tu fuego enciéndenos. Es tu gloria, es tu gloria,
que transforma, que libera, tu gloria, oh Dios. A tu altar yo correré, anhelando tu favor. Ven y míranos, Señor, con tu fuego enciéndenos. Es tu gloria, es tu gloria que transforma, que libera, tu gloria, oh Dios. Es tu gloria, es tu gloria que transforma, que libera, tu gloria, oh Dios. Es tu gloria, es tu gloria que transforma, que libera, tu gloria, oh Dios. Oh, oh, oh. Tu gloria, oh Dios, tu gloria, oh Dios. Ven, inúndanos, ven, inúndanos, ven, inúndanos de ti, Señor, oh Señor. Ven, inúndanos, ven, inúndanos, ven, 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 ven. Es tu gloria, es tu gloria que transforma, que libera, tu gloria, oh Dios. Es tu gloria, es tu gloria que transforma, que libera, tu gloria, oh Dios. Si has sido bendecido por este mensaje, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des clic a la campanita para poder recibir las notificaciones de las transmisiones que vamos a estar haciendo, que yo sé que van a ser de mucha bendición para ti. Familia,
Estamos atravesando tiempos en los que no podemos perder la fe ni la esperanza en nuestro Señor. Prepararnos es muy importante, y qué mejor que hacerlo con la palabra de Dios y oración. Es por eso que te invitamos a nuestro tiempo de palabra y oración, cada noche a las 9:30, impartido por nuestros pastores Jaime y Mercedes Soberanes. Seguro recibirás una palabra de gran bendición para tu vida y concluiremos orando por ti. No te lo pierdas. Acompáñanos. Hola mi gran familia. En este tiempo en que se nos ha pedido mantener distanciamiento social y por ello no hemos podido reunirnos físicamente, en mi gran familia creemos que podemos mantenernos unidos a través de la oración. Es por eso que si tú tienes una petición de oración o una necesidad, queremos que nos lo hagas saber, escribiéndonos a nuestro correo electrónico info.migranfamilia@gmail.com o a nuestra página de Facebook Mi Gran Familia INTL. Estamos atentos para poder estar orando por ti. También, si necesitas consejería, escríbenos y alguien te atenderá. Hay un equipo de discípulos que están esperando para poder atender tu necesidad. Recuerda, en este tiempo no estamos solos. El amor de Jesús nos une y Él está con nosotros. Dios te bendiga.